Nuestro proyecto se titula Desarrollo de una suspensión oral a partir de cinamaldehído y extracto de planta de insulina y evaluación de su efecto hipoglucemiante. El equipo está conformado por Hernández González Marisela, Luna Baños Paola Carolina y Ortiz Silva Carla Guadalupe. La justificación: la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica donde el organismo no responde con normalidad a la insulina, que es la hormona encargada de llevar la glucosa del torrente sanguíneo a las células para darles energía. Cuando esto no ocurre, se lo conoce como resistencia a la insulina, lo que provoca que la glucosa se acumule en el torrente sanguíneo causando hiperglucemia. Las personas propensas a sufrir esta enfermedad son con las que tienen sobrepeso, obesidad o que no realizan ningún tipo de actividad física por genética o malos hábitos alimenticios. Las estadísticas: en México en el 2018 se registraron 8.6 millones de personas con diabetes, donde el 11.4% eran mujeres y el 9.1% eran hombres. Algunas personas utilizan plantas medicinales para tratar la diabetes tipo 2. Dos de ellas son la planta de insulina y la canela, que contiene el cinamaldehído, siendo estos la base de nuestra investigación. La pregunta de investigación ¿es posible elaborar una suspensión oral a partir del cinamaldehído y el extracto de la planta de insulina que tenga efecto hipoglucemiante? Y nuestra hipótesis es: la mezcla del cinamaldehído y del extracto de las hojas de la planta de insulina en una suspensión oral tendrá efecto hipoglucemiante en pacientes con diabetes tipo 2. Los objetivos. Objetivo general: desarrollar una suspensión oral a partir del cinamaldehído y del extracto de la planta de insulina y evaluar su efecto hipoglucemiante para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Objetivos específicos: identificar los principios activos de la hoja Costus igneus, evaluar los efectos hipoglucemiantes de la mezcla del extracto de Costus igneus y del cinamaldehído mediante modelos experimentales, diseñar la formulación más idónea que contenga al extracto, al cinamaldehído y a los excipientes para la elaboración de una suspensión oral. El alcance: se realizará una investigación con el fin de desarrollar una suspensión oral para el tratamiento de la diabetes tipo 2 a partir del cinamaldehído y del extracto de las hojas de la planta de insulina, tomando en consideración investigaciones previas y artículos científicos. Para la parte de fitoquímica, se utilizará la planta de insulina para realizar la extracción. Su nombre científico es Costus igneus. Esta planta crece en áreas soleadas durante todo el año, tiene hojas simples, lisas de color verde oscuro, con partes inferiores púrpuras, dispuestas en espiral. Estas, las hojas son ricas en proteínas, hierro y antioxidantes, como lo son los flavonoides, que son nuestro metabolito secundario de interés y a los cuales se les atribuye la actividad hipoglucemiante. Para la extracción de flavonoides se utilizan las hojas de Costus igneus. Estas se lavan con agua corriente, después con una solución desinfectante, se secan en la estufa a 40 grados centígrados durante 8 horas. Se realiza una extracción con equipo de Sotzlet. La muestra es triturada. El disolvente que se utiliza es el metanol. Es un disolvente polar y los flavonoides son polares. Por eso se utiliza el metanol. Tiene una temperatura de ebullición de 64.7 grados centígrados y este proceso dura 8 horas. Se va a concentrar el extracto con el rotavapor, en el cual el metanol se evapora a 40 grados centígrados. Para aumentar el rendimiento de la extracción se realiza una cromatografía en columna utilizando una mezcla de disolventes, los cuales son cloroformo, acetato de etilo y N-butanol. En el N-butanol es donde van a estar los flavonoides y en el cloroformo los compuestos que son no polares. Para identificar las fracciones que se van a obtener de la cromatografía en columna se utiliza el test de Shinoda y la cromatografía en capa fina. Para la identificación de flavonoides se tienen pruebas cualitativas y pruebas cuantitativas. En las pruebas cualitativas se utiliza el test de Shinoda, donde se utilizan unas gotas de extracto, algunas virutas de magnesio y HCl concentrado. La prueba da positivo cuando la coloración es rosa y rojo. También se hace la cromatografía en capa fina, donde se utiliza una mezcla de disolventes, los cuales son N-butanol, ácido acético y agua. Se usa como control la quercetina, la cual tiene un RF de 0.6. Para las pruebas cuantitativas se utiliza la espectrofotometría UV visible y HPLC, donde se usa como control igual la quercetina y se mide a 415 nanómetros. Para la estandarización se tiene en cuenta el cultivo de la planta de insulina. Esta tiene que tener un riego de por lo menos de 2 a 3 veces por semana, tiene que estar situada en un lugar semisombra, necesita suelo fértil y abundante humedad, y la época de mayor acumulación de flavonoides ocurre en julio. Se tiene que tener en cuenta desde la recolección de la planta hasta la cuantificación de flavonoides totales. Después se va a comparar el extracto con otro que ya ha sido estandarizado
donde la cuantificación de flavonoides tiene que ser no menos del 0.3 al 1.5%. La formulación final se obtuvo realizando diferentes estudios de preformulación, los cuales nos dieron ingredientes y cantidades para poder realizar la suspensión oral. El proceso de manufactura de la suspensión oral, primero se tienen que pesar todos los componentes, se calienta el agua purificada que está especificada en la formulación, posteriormente se añaden los conservantes bajo agitación, se ajusta la temperatura de 25 a 30 grados centígrados, después se añade el agente humectante y los principios activos, después el agente floculante, todo es bajo agitación. Posteriormente se adicionan los viscosantes, después se incorporan el resto de los componentes para después homogeneizar la suspensión y por último envasar la suspensión en frascos de vidrio ámbar. Los parámetros de referencia fueron obtenidos de la FEUM y la USP, los cuales nos dan valores de referencia para nosotros poder comparar con nuestros extractos. Estos son los equipos requeridos para la elaboración de la suspensión oral: la rampa de pesaje, el tanque con agitación y calentamiento, el tanque reactor con agitador de alta velocidad, el homogeneizador y la dosificadora de líquidos, cada uno con sus especificaciones. Para la evaluación de la potencia y eficacia, se realizan 2 ensayos, uno in vivo y otro in vitro. En el in vivo se utilizan ratas Wistar. Para inducir la diabetes tipo 2, se pone a ayunar a las ratas durante la noche. Se les va a administrar una dosis de nicotinamida de 110 miligramos sobre kilogramo por vía intraperitoneal. Se va a dejar que pasen 15 minutos y después se les va a administrar una dosis de streptozotocina de 65 miligramos sobre kilogramo por vía intraperitoneal. Se van a dejar que pasen 72 horas y se les va a hacer una prueba de glucosa en sangre para comprobar que se indujo la diabetes tipo 2. Los tratamientos se administran diariamente durante 14 días. La glucosa en sangre se va a medir diariamente usando un glucómetro Accu-Chek. Para el ensayo in vitro se va a realizar con la translocación del GLUT4, en el cual se va a emplear una línea celular de músculo de rata que se va a hacer crecer en placas de 24 pocillos por un día. Se va a adicionar, a se le van a adicionar los extractos durante 20 horas y se va a hacer reaccionar con anticuerpo secundario de cabra anticonejo unido a peroxidasa de rábano picante durante 1 hora a 4 grados centígrados y se lava 15 veces con PBS. Las células se incuban con 1 mililitro de reactivo de diclorhidrato de fenilendiamina y se deja desarrollar durante 20 a 30 minutos en la oscuridad a temperatura ambiente. Por último, se van a recoger los sobrenadantes y se va a medir la absorbancia a 492 nanómetros. Para medir la toxicidad se van a realizar 2 ensayos, uno in vivo y otro in vitro. En el ensayo en vivo se van a utilizar ratas Wistar. Se les induce la diabetes, la determinación de glucosa y la toma de muestras se realizan como en el ensayo in vivo anterior. Para los animales se dividen en grupos conformados por 2 machos y 2 hembras. Se divide en un grupo patrón, un control negativo y grupos problemas, que son donde se les administran dosis elevadas diariamente durante 14 días. Al pasar los 14 días, se les realiza la eutanasia por dislocación cervical para que ninguna otra sustancia dañe los órganos, para posteriormente realizar la extracción de los riñones, hígado y páncreas para el estudio histopatológico. El ensayo MTT es un ensayo colorimétrico en el cual las células se van a sembrar en placas de 96 pocillos y se les va a añadir 100 microlitros del medio. Esto se va a dejar adherir a las placas durante 24 horas. Se va a agregar el extracto de la planta de insulina en concentraciones crecientes de 0 a 2 miligramos por mililitro durante 24 horas. El medio de células se desplazó por un medio fresco que contiene MTT. Se va a cultivar durante otras 4 horas a oscuras. El sobrenadante se elimina y se añade 100 microlitros por pocillo de isopropanol y HCl. La absorbancia se va a medir en 570 nanómetros. Se mide con un lector de microplacas. En nuestro blanco van a ser 2 pocillos por placa sin células y esto se va a repetir 3 veces. El envase primario es un frasco de vidrio de 100 mililitros color ámbar. En la imagen se ven las dimensiones que tendría el envase, la tapa y el vaso dosificador. Y este es el proyecto de Marbete para la etiqueta según la norma 072. Y ese sería nuestro empaque final. Nuestro producto final ya es la caja completa. Y estas son nuestras bibliografías.